Muy buenas noches. Bienvenidos a la sesión mensual de la Asociación Mexicana de Hepatopancreato Biliar. El día de hoy, 30 de mayo, estamos de lujo con unos profesores maravillosos que presentará en un momento el doctor Rodríguez Montalvo. Pero por favor, ustedes que nos están escuchando, recuerden las indicaciones para que podamos llevar a cabo un webinar de maravilloso aprendizaje y escucha. Por favor, mantengan su micrófono apagado, sus cámaras apagadas, todos los mensajes, preguntas, comunicaciones, por favor que sean a través del chat. Y bueno, precisamente para presentar esta sesión mensual, el doctor Carlos Rodríguez Montalvo, presidente de la Asociación Mexicana de Hepatopancreato Biliar. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias, Verónica. Muchísimas gracias a todos por estar conectados. Esperamos que disfruten. Su cámara, doctor, por favor. Gracias, perdón. Decía, bienvenidos a todos para esta gran, muy interesante sesión. La verdad es que es un tema de mucho interés. Y primero, además de agradecer a los asistentes y a los profesores que nos acompañan, quiero agradecer también a nuestros patrocinadores, a nuestros socios estratégicos, que primeramente la Fundación Academia Esculap y a la doctora Verónica, que nos ayuda mucho con la organización de estos eventos, también a B-Brown, también a Merck y a Cyber Robotics, quienes nos ayudan con el soporte para realizar estas actividades. Muchísimas gracias a todos. Adelante con el video. Merck. Muchas gracias, Merck, por su apoyo, igual que a los otros patrocinadores. Quiero presentar a nuestro profesor anfitrión, que es el doctor Javier Melchor Ruán, a quien muchos de ustedes conocen por su gran trabajo, por sus publicaciones. El doctor Javier Melchor es cirujano oncólogo, es profesor del INCAN, el Instituto Nacional de Cancerología, y él es socio fundador de la Asociación Mexicana de Hepatopancreato Biliar, expresidente y hoy miembro del Consejo Consultivo. El doctor Javier Melchor tiene una gran experiencia en este tema y será muy interesante escuchar la sesión que nos tiene preparada. Doctor Javier, muchísimas gracias por aceptar. Quiero pedirte que nos presentes a los profesores que te acompañarán el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por unirse a esta sesión virtual de la Asociación Mexicana de Hepatopancreato Biliar. Muchas gracias al doctor Carlos Rodríguez. Y bueno, quiero presentar a mis ponentes invitados. Nos acompaña y doy las gracias por su presencia el doctor Federico Aucejo. El doctor es director del programa de cáncer de hígado y director quirúrgico de la Clínica de Tumores de Hígado en el Departamento de Cirugía General en Cleveland Clinic. Tiene mucha experiencia tanto en oncología quirúrgica hepática, en cirugía hepática compleja, en cirugía hepática laparoscópica. El doctor es originario de Argentina y tiene una formación en trasplante en Mount Sinai, en Nueva York. Bueno, pertenece pues a múltiples asociaciones hepatopancreato biliares. Y bueno, le doy las gracias a Federico por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, también nos acompaña la doctora Erika Ruiz. La doctora Erika Ruiz trabaja junto conmigo en el Instituto Nacional de Cancerología, al igual experta en tumores de tubo digestivo y hepatopancreato biliar. La doctora es oncóloga médica y tiene una maestría en
en investigaciones, investigadora SNI2, forma parte de la Academia Mexicana de Medicina y bueno, tiene una expertise en medicina translacional. Muchas gracias, Erika, también por acompañarnos. Y también nos acompaña el doctor Jorge Guerrero Istláhuac. El doctor es radiólogo intervencionista, también tiene su práctica en el Instituto Nacional de Cancerología y pues prácticamente forma parte del equipo y nos apoya con todos estos casos complejos de metástasis hepáticas. Y bueno, vamos a dar inicio con esta sesión. Voy a presentar un caso clínico que tratamos con respecto a metástasis hepáticas bilobares. Y bueno, posteriormente el doctor Federico Aucejo nos va a hablar un poco sobre su experiencia. Y finalmente la doctora Erika Ruiz también nos presentará brevemente un caso con respecto a hacia dónde va el manejo de metástasis hepáticas. Entonces, pues damos inicio a esta sesión y vamos a dar inicio al caso clínico. En este momento deben ya estar viendo mi pantalla. Bueno, voy a presentarles una paciente de 51 años que empezó con dolor en el hipocondrio derecho, prácticamente sin ningún antecedente, se conocía previamente sana, no tenía o no refería ninguna alteración en el hábito intestinal, sin antecedentes de sangrado tubo digestivo, únicamente el dolor en hipocondrio derecho y pensando en patología abdominal más común, pues empieza realizándose un ultrasonido de hígado y vías biliares. Y esto es lo que encuentra el radiólogo, múltiples lesiones hepáticas, rápidamente se sospechan por el número que puede tratarse de metástasis y empieza a hacerse toda una rutina de estudios que incluye tomografía, colonoscopía y finalmente PET. Vean cómo por ultrasonido se observan múltiples lesiones hepáticas, de tal manera que se realiza una colonoscopía y la biopsia de la lesión. En la colonoscopía se encuentra una lesión en el colon descendente, colon izquierdo, que reporta adenocarcinoma moderadamente diferenciado, grado 2 ulcerado. A esta se le hacen marcadores, finalmente se demuestra un KRAS wild type, NRAS wild type, BRAF wild type y se realiza el complemento con este PET. Y en el PET, pues, evidenciamos, además de la lesión primaria en el colon izquierdo, múltiples lesiones hepáticas. No vemos enfermedad diferente a la del hígado, es decir, en los sitios más comunes, que es pulmón, retroperitoneo, en algunos pacientes y no tan común hueso, pues prácticamente todo eso estaba libre, únicamente el primario y el hígado. De tal manera que evaluamos esa tomografía inicial y vemos solamente el segmento 2 respetado. Vemos múltiples lesiones en el segmento 3, vemos una lesión en el segmento 1, vemos una lesión en el segmento 4 y múltiples lesiones del lado derecho. Prácticamente el segmento 2 sí se encontraba limpio. A mí me gustaría de entrada si la doctora Ruiz nos podría hablar un poquito sobre qué utilizamos nosotros para clasificar esta enfermedad con respecto a guías. Doctora Ruiz, si pueden encender su cámara, doctor Aucejo, doctora Ruiz y doctor Guerrero, por favor. Sí, buenas noches. Cuando te refieres a qué utilizamos para clasificar, además de la JCC, aquí en este caso es indispensable tener el perfil molecular para poder establecer una primera adecuada línea de manejo, buscando, sí, aquí es importante mencionar,
Aunque de entrada no es un paciente resecable, nos hemos llevado en los últimos años sorpresas con los pacientes. Entonces, sin duda, la primera línea es la mejor y necesitamos conocer bien la biología tumoral de este paciente basado en los biomarcadores para poder establecer la mejor combinación y quizá nos llevemos una sorpresa porque algunos de estos pacientes irresecables pueden llevarse a la terapia de conversión. Doctor Aucejo, es muy común cuando vemos estos pacientes, nosotros de entrada valoramos si es resecable, potencialmente resecable o probablemente si tuviera una respuesta pudiéramos ofrecer algún tratamiento quirúrgico o prácticamente irresecable. Aquí creo que cae en la categoría intermedia donde pues hay que ver la respuesta para poder definir si podemos ofrecer algo. Eh, en estos límites, ¿cree adecuado manejar el primario? Bueno, ¿Nos aportaría algo, sobre todo si pensamos que más adelante puede tener una estrategia hepática? claro. Yo creo que lo fundamental es poder evaluar la respuesta tumoral a la terapia sistémica como primer paso. Porque eso va a orientarnos con respecto a la biología tumoral. Si encontramos una respuesta volumétrica tumoral radiológica favorable, entonces sí, luego podríamos pasar a considerar más concretamente el abordaje quirúrgico y habría que discutir la estrategia de si lo hacemos de manera concomitante, tratar quirúrgicamente el primario al mismo tiempo de las metástasis hepáticas o hacerlo de manera diferida, primero el colon y luego el hígado o al revés. Pero por lo que veo en el PET scan, diría que es no resecable o casi no resecable, pero para definirlo más habría que evaluar la respuesta a la terapia sistémica. O sea, ese es el primer paso fundamental. Si en este caso tuviera alguna mutación, vemos que pues prácticamente el perfil es wild type, si tuviera alguna mutación, hoy en día habría que no considerar una posibilidad quirúrgica. Bueno, con respecto a las mutaciones, sabemos que los pacientes que se presentan con mutaciones somáticas múltiples tienden a tener resultados más desfavorables con respecto a los pacientes que se presentan sin mutaciones o con mutaciones únicas. Con respecto a si existe algún tipo de mutación prohibitiva para la indicación quirúrgica, bueno, sabemos que la mutación BRAF, sobre todo la B600E, es la que es más agresiva. En esos casos, quizás me animaría a decir que en un caso como este, la cirugía tendría poco para ofrecer, pero en el resto de los casos, si la respuesta a la terapia sistémica es favorable, no está descartada la cirugía, sino que por todo lo contrario, sino que sería el tratamiento de opción. A este paciente se le decide iniciar con todas estas consideraciones 6 ciclos de Folfox y un anti-EGFR. ¿Habría alguna razón para alguna otra combinación? ¿O tú empezarías diferente, Erika? Dentro del perfil, aquí también hoy en día debemos de buscar lo que es la determinación de estabilidad microsatelital o inestabilidad, o bien pedir una deficiencia de MMR, puesto que otra opción de tratamiento puede ser la inmunoterapia. Entonces, es un biomarcador que nos hace falta. Y bueno, aquí entrando un poquito en controversia, a incluso el HER2 New desde un principio también valdría la pena. Ahorita lo que está como muy en boga es qué hacer ante un paciente con inestabilidad, si vale la pena darle inmuno y esperar a la respuesta. Creo que la información hasta ahorita sin duda es positiva para el inmuno, pero hay que tomar en cuenta que basados en este gran ensayo que demostró su beneficio en términos de supervivencia global y libre de progresión, hasta un 30% de los pacientes progresaron en los primeros 6 meses.
Entonces, creo que aunque es una maravilla la inmunoterapia, en el escenario de la terapia de conversión como tal, nos hace falta todavía refinar quiénes son estos pacientes. Sin duda, para el tiempo que se menciona de este paciente, si queremos una rápida respuesta y profunda, el uso de anti-GFRs ante el RAS wild type es lo mejor. Esta es la respuesta que tiene la paciente, la evaluamos a través de una tomografía trifásica después de los 6 ciclos. Efectivamente vemos una citorreducción, vemos esta degeneración hacia calcios en todas las lesiones. Nuevamente vemos que prácticamente el segmento 2 es el que está libre. En el segmento 4 ya la lesión ha disminuido considerablemente. Este es el PET, vemos que disminuye notablemente el metabolismo y ahí es donde nos planteamos, como comentaba el doctor Aucejo, pues la posibilidad de hacer una cirugía en 2 etapas y en algún momento valorar la resección del colon. Entonces, en la primera etapa decidimos hacer una segmentectomía del 3 y una micolectomía izquierda para quitar el tumor primario. Hay que recordar que esto tiene que ser de la manera más radical posible, a pesar de que algunas veces se considera que esto puede ser paliativo. El realizar la cirugía del primario tiene que ser completamente radical, como hacemos en caso de que no haya enfermedad metastásica. Y decidí realizar una ablación del segmento 1 y una ablación de la lesión en el segmento 4 para después llevar a una volumetría y valorar la realización de embolización portal. Quiero mostrar algunas de las imágenes de ultrasonido intraoperatorio. Vemos la necesidad de utilizarlo en toda la cirugía. Aquí vemos el pedículo del segmento 3 y cómo se ve que estas lesiones pues prácticamente están alrededor del mismo. Aquí vemos prácticamente es el segmento 3 el que está afectado. El mismo ultrasonido también me permite confirmar lo del segmento 1 y que está libre el segmento 2. Esta es la lesión que veíamos en el segmento 1, es una lesión pues me parece que junto con la hemicolectomía puede hacer mucha cirugía, realizar la resección del caudado y decidí realizar una ablación viendo que la lesión residual pues ya medía menos de 2 centímetros. Aquí vemos la aguja de microondas y cómo pues se realiza la ablación. Este es el sitio ya ablacionado en el caudado. Y también encontramos esta lesión en el segmento 4 ya muy pequeña y prácticamente el segmento 2 estaba pues libre. Aquí vemos la ablación también que se realiza hacia la lesión del segmento 4. Y bueno, la hemicolectomía izquierda me reporta adenocarcinoma, un tumor de 1.5 centímetros, un PT2, PN0. Notablemente esta paciente, pues después de la quimioterapia, seguramente por respuesta, dudo que no haya tenido un ganglio inicialmente positivo, pero bueno, prácticamente ninguno de los ganglios afectados, PM1, R0, sin invasión perineural, no se encontró invasión linfovascular. En la segmentectomía 3-5 lesiones de adenocarcinoma muy pequeñas, con fibrosis, calcificaciones asociadas y quedé R0. Después de la primera etapa, estas son las imágenes tomográficas donde pues vemos que prácticamente ya el segmento 3 se quita, pues prácticamente ya no lo vemos. Aquí vemos así pedículo hacia el segmento 3 de la porta izquierda. Prácticamente lo que vemos acá es el segmento 2, el sitio de ablación en el segmento 4, cambios postquirúrgicos. Y aquí decidimos hacer volumetría. Con estos ciclos de quimioterapia, doctora Aucejo, ¿qué volumen consideraría lo más adecuado para este paciente? Bueno, depende, ¿no es cierto?, de la edad del paciente, depende de si es un paciente con obeso, con historia de diabetes, etcétera, porque eso afecta o puede afectar la capacidad regeneratoria del hígado, ¿no es cierto? Pero en términos generales, bueno, sabemos que
30% del volumen hepático total es lo que requerimos como volumen hepático futuro, ¿no es cierto? Yo partiría de esa, siempre parto de ese número arbitrario, si se quiere, pero también teniendo en consideración estos otros factores que pueden afectar la capacidad regenerativa del hígado. ¿Y cuál sería su opinión con respecto a estas ablaciones, con la finalidad de no perder más hígado izquierdo lo valoraría diferente? ¿Preferiría la resección sobre la ablación en estos sitios? No, yo creo que la combinación de resecciones wedge para las lesiones superficiales con las ablaciones para las lesiones pequeñas profundas es muy adecuado cuando lidiamos con pacientes que se presentan con enfermedad bilobar avanzada, como este caso, porque tenemos que asumir que esta enfermedad es muy factible que vuelva a recurrir y que tengamos que volver en el futuro a operar a este paciente y volver a resecarlo. Entonces, hay una tendencia a la preservación del parénquima en la intervención quirúrgica con la combinación de resección y microablación. Yo creo que lo hubiera aprovechado de la misma manera. Y bueno, midiendo el futuro remanente hepático, vemos que nos queda 27%, estamos ahí como en el límite, nosotros también igual preferimos 30%, así que finalmente nos vamos a realizar una embolización portal. Aquí me gustaría que mientras voy pasando los videos, el doctor Guerrero nos fuera platicando. Esto lo hicimos 18 días posoperada. Y al final me gustaría su consideración, doctor Aucejo, al respecto, sobre los días, porque es ahí donde empezamos a poner nerviosos a los oncólogos médicos porque ya quieren volver a iniciar la quimioterapia. Adelante, doctor Guerrero. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Ok. Bueno, en la primera imagen del lado izquierdo estamos viendo cómo se emboliza lo que viene siendo la parte del histoacril. Vamos embolizando cada rama de una manera selectiva. ¿Para qué? Para tener la mayor seguridad de que no se nos vaya a ir el histoacril. En la imagen del centro es cuando hacemos la portografía inicial, en la cual vemos cómo tenemos la porta principal, la rama izquierda y la rama derecha. Y la del lado derecho, volvemos a hacer una portografía y en la cual observamos solamente la rama izquierda. Al observar la rama izquierda, vemos cómo ya no vemos flujo en las partes distales de lo que viene siendo la rama derecha comparada con la imagen del medio. En pocas palabras, eso es la parte de la situación y se embolizó la vena porta. En estas imágenes, lo que estamos viendo, la imagen del centro es una venografía de la vena suprahepática, la vena suprahepática derecha. Entonces verificamos la adecuada colocación de la vena suprahepática derecha. Después continuamos con la imagen del lado derecho, colocamos coils, la parte más distal. ¿Para qué? Para cubrir toda la vena suprahepática de salida. Y en la imagen del lado izquierdo vemos una imagen rotacional en la cual vemos los coils, cómo quedaron colocados en la vena suprahepática y también cómo quedó el histoacril en la parte de la vena porta derecha. Entonces se hicieron pues dos embolizaciones, embolización de la vena porta y en el mismo momento se hizo embolización de la vena hepática de salida derecha. Bueno, más adelante el doctor Aucejo nos va a platicar un poco sobre este doble abordaje, pero a mí me gustaría desde el aspecto técnico, doctor Guerrero, ¿qué tan factible es esto y su experiencia al respecto? Pues con los recursos es bastante factible. La experiencia, pues no tengo muchos casos, debo de tener entre 6 y 7 casos embolizando la suprahepática de salida. Con la embolización de la porta sí tengo más casos, pero con la pura suprahepática de salida, digo, deben de ser 6, 7 casos no más. Y todo les ha ido pues bastante bien, han terminado en la parte quirúrgica y lo más importante de combinar es que nos ahorra muchísimo tiempo. Normalmente entre 1 a 2 semanas ya el paciente puede estar en límites adecuados para poder operarse. Aquí el temor era al respecto de dejar solamente, bueno, de haber quitado el segmento
3 de haber dejado el segmento 4 con una ablación encima y el segmento 2 como limpio. Entonces queríamos forzar un poco más esa hipertrofia. A las 4 semanas después de la primera etapa hicimos un control post-embolización. Son parte de las imágenes del doctor Guerrero, y esta es la tomografía donde volvemos a medir exactamente cuánto es lo que tenemos. Vean esa parte del segmento 2 y pues prácticamente sin segmento 3 este paciente. La lesión del segmento 4 seguiría bajo control, el sitio de ablación del segmento 1 también bajo control. Hacemos una volumetría. Tenemos una tasa de crecimiento cinético de 2.3% por semana y llegamos hasta 36.7%. La realidad es que en poco tiempo tuvimos un bastante buen incremento y que nos da un poco más de confianza de hacer una patectomía derecha. De tal manera que el 10 de diciembre hacemos una patectomía derecha encontrando múltiples lesiones de adenocarcinoma moderadamente diferenciado con necrosis multifocal, microcalcificaciones distróficas, también queda R0. La paciente en el posoperatorio cursa con una colección periepática, la cual se drena. Le dio síntomas. Habitualmente es esperado que hagan cierta colección, pero la verdad es que casi nunca requiere drenaje. Pero en este caso empezó con fiebre la paciente, terminó drenándose, se le puso un drenaje percutáneo, de tal manera que hasta el 19 de febrero, es decir, 10 semanas después de la segunda etapa, estamos 14 semanas, casi 3, un poco más de 3 meses de la primera cirugía, la paciente reinicia el tratamiento con quimioterapia. Doctora Erika, estos pacientes que se dejan R0, ¿qué evidencia tenemos de la necesidad de más quimioterapia? ¿Qué pasa con el anticuerpo? ¿Y qué haríamos con esta paciente? Ya comentaba el doctor Aucejo que es posible la recurrencia. ¿En qué vamos hoy con estos pacientes que se dejan R0 después de una cirugía? Bueno, es importante mencionar que aquí, aunque de entrada no se planeó así, al final se está dando una quimioterapia perioperatoria, por lo cual son unos cuantos ciclos de inducción en donde no se busca la mejor respuesta, sino la respuesta que te permita operar. Pero al final de cuentas, tanto en la primera cirugía como en la segunda, se encontró todavía un remanente tumoral. Por lo tanto, en ese entendido de que aún había enfermedad residual, se decide dar la quimioterapia con adyuvante, llamémoslo así, posterior a la cirugía. El uso del anti-EGFR en esta condición no está aprobado porque no ha demostrado beneficio e incluso es deleterio, pero la respuesta real sobre si debemos a todos los pacientes darles una adyuvancia después de una cirugía, creo que esa respuesta la tenemos basada ya en biopsia líquida, en donde se va a determinar si hay DNA libre tumoral, como para que realmente digamos a él sí hay que darle o a él no hay que darle. Sin embargo, mientras eso se hace como del uso de todo el mundo, independientemente de la técnica, de la plataforma que se utilice, sí se debe al menos de considerar en una paciente como la que tenemos, que tuvo una rápida respuesta e impresionante, pero que aún así quedó enfermedad en el tejido patológico, el considerar sí terminar de dar la adyuvancia para tener este sentido perioperatorio. De acuerdo. Este es el control, ya el que se realiza, apenas fue la semana pasada donde vemos ya un hígado ya con mayor regeneración. Vemos aquí el pedículo del segmento 3, prácticamente el segmento 2, el segmento 4 creciendo y aquí vemos el sitio de ablación que habíamos hecho hacia el caudado, de tal manera que se logra el objetivo. Doctor Guerrero, me gustaría nada más el éxito de solamente embolizar la porta contra hacerlo la deprivación total. ¿Cuál es su experiencia? Bueno, en ese punto, aquí la importancia o la gran diferencia entre hacer las dos es el tiempo. El tiempo se reduce mucho. Normalmente, cuando embolizamos la pura porta, pues dice que se va de 4 o 6 semanas, pero pues, se puede ir hasta 8.
y normalmente cuando embolizas la porta y la suprahepática de salida, hay artículos que a la semana, 2 semanas, el paciente ya lo están haciendo la hepatectomía. Entonces, esa yo creo que sería algo bastante importante para reducir los tiempos, como estaba hablando la doctora Erika, de la quimioterapia y el paciente no esté tanto tiempo fuera de tratamiento. Pero en realidad, para llegar a la hipertrofia, las dos tienen muy buen resultado, pero embolizando la vena suprahepática de salida acorta los tiempos a un 50% o más. Bueno, esto es pues prácticamente lo que quisiéramos o uno de los objetivos de lograrlo, que a las 2, 4 semanas, 4 semanas de terminar esa quimio, después de la cirugía ya se esté haciendo la embolización portal y después hay que esperar otras 4 para hacer la segunda etapa y luego esperar esta recuperación. Y aquí es donde pues junto con el oncólogo médico necesitamos valorar si hay un ciclo no de quimio, a veces no van las cosas como quisiéramos. Doctor Aucejo, la posibilidad es de conseguir es el tratamiento oncológico planeado, ¿no? Que en algún momento así lo llama el doctor Botey, de lo que planeé es lo que voy a conseguir. ¿Cuál es su experiencia en este sentido, en esta última diapositiva y su opinión con respecto al caso? Bueno, yo creo que esto es muy importante. Nosotros queremos minimizar la cantidad de tiempo en la cual el paciente va a estar sin tratamiento sistémico, ¿no es cierto?, entre las hepatectomías. Yo en mi práctica, por ejemplo, muchas veces hago la embolización de manera simultánea, antes inclusive que la primera resección, para no perder tiempo. Y durante la embolización, el paciente continúa si tiene que continuar con quimioterapia, continúa con la quimioterapia. Eso no afecta necesariamente la regeneración del hígado. Esa es una manera de acortar, digamos, esos tiempos. Otra manera es si uno puede intervenir en la primer hepatectomía de manera mini-invasiva, con la combinación de wedge resections y microwave ablation. Eso va a permitir que el paciente tenga una recuperación más rápida luego de la primera intervención y pueda recibir quimioterapia nuevamente antes de estar preparado para la segunda intervención. Y lo mismo aplica para la segunda intervención. Si se puede hacer de manera mini-invasiva, también va a permitir que el paciente se recupere más rápido y de esa manera poder recibir la terapia adyuvante de manera más pronta. En el caso del doctor Botey, que lo mencionabas, Javier, por ejemplo, ellos tienen un quirófano híbrido en donde pueden realizar la embolización en el mismo setting donde hacen la resección, o sea, hacen todo al mismo tiempo y eso también ayuda a cortar los tiempos, ¿no es cierto? Sí, exacto. Ellos hablan del uso de estas salas híbridas con la finalidad de ahorrar ahí las semanas. Eh, pero sí hemos tenido pacientes que en estas semanas o vemos que tienen algo de morbilidad y va retrasándose, pues la posibilidad de valorar tratamiento sistémico y ver si es factible rescatarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí me gustaría que el doctor Aucejo nos presente su experiencia que tiene en la Cleveland Clinic, igual nos va a ilustrar con un caso clínico, respondiendo a algunas de las preguntas del auditorio. En cuanto a ablación, nosotros utilizamos microondas, concretamente, prácticamente radiofrecuencia ya no utilizamos. Con respecto a la volumetría, la hacemos por tomografía. Ya hay softwares pues, de acceso libre. Sin embargo, pues tienen softwares más sofisticados los radiólogos, el doctor Guerrero, y generalmente ellos nos ayudan con estas volumetrías, pero para eso ocupamos tomografía. Y para valorar la respuesta, nosotros decimos que los estudios son complementarios. La realidad, cuando empiezan a disminuir de tamaño las lesiones, no las vemos bien y con la finalidad de que no se me pierda ninguna,
Los pacientes les complementamos con resonancia, además de la tomografía, con la finalidad, sobre todo cuando son múltiples y tiene buena respuesta, ver que exactamente vea las mismas que originalmente para estar seguro que vamos a resecar. Entonces, lo ideal es complementar, si no es factible o no está disponible la resonancia, la tomografía que sea trifásica, que sea bien realizada para poder evaluar adecuadamente. El PET solamente en caso de que sospechemos esa enfermedad extrahepática. La realidad es que nosotros no lo evaluamos para ver respuesta en cuanto al cambio en metabolismo dentro del hígado. No sé si el doctor Aucejo tenga experiencia en esto, pero realmente sobre todo para enfermedad extrahepática. De tal manera que, pues bueno, doy la palabra al doctor Aucejo y más tarde discutimos un poco. Y posteriormente la doctora Ruiz nos va a dar también un caso con respecto a pues el uso que actualmente se hace sobre biopsia líquida, que ya comentaba hace un momento. Entonces dejo de compartir y cedo la pantalla al doctor Aucejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Díganme si están viendo mi pantalla. Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, yo voy a presentar un caso clínico también, Javier, y tocar hacer algunas consideraciones con respecto a opciones de abordaje quirúrgico para este tipo de casos. El caso se trata de un paciente masculino de 59 años al que se le diagnostica un tumor sigmoideo con metástasis hepáticas sincrónicas afectando los dos lóbulos hepáticos con predominancia del lóbulo derecho, como podemos ver. El lóbulo izquierdo afectado con algunas metástasis pequeñas. El paciente se presentó con un antígeno carcino embrionario de 1700, con una historia médica de diabetes, hipertensión arterial y obesidad, sin historia familiar de cáncer de colon. Desafortunadamente no tengo la información del perfil mutacional genético del tumor. Lo que continúa es una evaluación con resonancia, que dicho sea de paso es nuestro estudio por imágenes de preferencia, la resonancia con IOVIST. Yo creo que es superior a la tomografía, si bien una buena tomografía trifásica, como mencionaba Javier, es también un estudio muy óptimo, pero sobre todo para evaluar pacientes con enfermedad metastática múltiple y metástasis de pequeño volumen, yo creo que la resonancia con IOVIST es superior. En este caso, el volumen del lóbulo izquierdo, como vemos, es del 20%. Menciono que acá no está mostrado, pero no había compromiso extrahepático, o sea que la enfermedad metastática estaba confinada al hígado. Y bueno, como es de esperar, el primer gesto terapéutico en este caso es iniciar la terapia sistémica, que es lo que se hizo. Y con respecto a las consideraciones de abordaje quirúrgico, en un caso como este, bueno, uno podría traer a la mesa de discusión o debate la hepatectomía a 2 tiempos, la cirugía de ALPS, la deprivación venosa total, como nos comentaba el doctor Guerrero, a través de la radiología intervencionista, y la radioembolización, para tratar no solo el tumor, sino también para alcanzar una hipertrofia contralateral antes de la cirugía. Y después también siempre está la discusión de si abordamos el tumor primario y el hígado de manera simultánea o de manera diferida. Algunos conceptos sobre ALPS. Lo que sabemos de ALPS es que es superior con respecto a la embolización portal clásica, ya que nos permite alcanzar una regeneración de el volumen hepático futuro mayor y en menor tiempo.
Eso lo sabemos por la experiencia, las múltiples publicaciones que hay hasta hoy en día. Una de las desventajas, como charlábamos de la embolización portal, es que a veces tenemos que esperar 4 semanas, 6 semanas, hasta 8 semanas, y en ese interín a veces puede haber progresión tumoral. Ahora, ¿cuál es el downside de el ALPS? O una de las críticas que más se le ha hecho al ALPS. Sobre todo cuando evaluamos los primeros reportes de ALPS. Y tienen que ver con el elevado nivel de morbimortalidad. Por encima de lo que vemos en una hepatectomía 2 tiempos, en una hepatectomía en un tiempo. Pero, como mencioné anteriormente, sí vemos de manera consistente un alto éxito en la resecabilidad tumoral R0. Y con respecto a los outcomes oncológicos, bueno, podemos decir que puede ser subóptimo, si se quiere, muchas veces, pero eso no es sorpresa, ya que estos pacientes, en su mayoría, se presentan con enfermedad muy avanzada. Hay algunos estudios que han intentado comparar la hepatectomía 2 tiempos con el ALPS, como este estudio, esta revisión sistemática y este metaanálisis, que nos muestra nuevamente que el ALPS es superior a la hepatectomía en 2 tiempos con respecto a la resecabilidad tumoral, pero es inferior con respecto a la morbimortalidad perioperatoria. Entonces surge el concepto del mini-ALPS, que era lo que mencionábamos hace un ratito. ¿Y qué es el mini-ALPS? El mini-ALPS viene a tratar de disminuir ese grado de morbimortalidad que veíamos inicialmente con el ALPS clásico. ¿Y a qué apunta? Apunta a un primer estadio de resección mini-invasivo. Apunta a, en vez de hacer la ligadura portal intraoperatoria, hacer una embolización, ya sea en el mismo acto si se tiene de un quirófano, si se dispone de un quirófano híbrido, o luego a través de la radiología intervencionista. Y también algunos mencionan que la partición, en vez de ser de 100%, puede ser de 50-60%, que si bien no es tan efectiva como la del 100%, puede ser de alguna manera comparable, y con eso minimizar el riesgo de leak biliar, infección, sepsis, que puede impedir la regeneración hepática y la realización exitosa de la segunda resección. Cuando vemos algunos de los estudios que se han publicado con respecto al abordaje mini-ALPS, vemos que sí se ha asociado con una disminución de la morbimortalidad a 90 días, y que ha sido más favorable en pacientes obviamente jóvenes y con indicación de metástasis de cáncer colorectal. Sabemos que se ha aplicado también para colangiocarcinoma y para hepatocelular carcinoma, pero en donde mejor funciona, y esto tiene que ver porque colangiocarcinoma y hepatocelular carcinoma se puede asociar con enfermedad hepática de base, fibrosis, cirrosis, etc. Entonces eso puede ir en detrimento de la capacidad regenerativa del hígado. Por eso ha dado mejores resultados en la enfermedad metastásica por cáncer de colon. Y después han surgido algunos estudios randomizados, como es el LIGRO Trial, este estudio multicéntrico escandinavo, que intentó comparar la resecabilidad, la capacidad de resecabilidad de los abordajes a través de ALPS y hepatectomía 2 tiempos. Y en este estudio se compararon 50 pacientes en cada brazo del estudio, y vuelve a mostrar nuevamente una superioridad del ALPS en lo que hace a la resecabilidad tumoral completa, y en este caso la morbimortalidad perioperatoria fue comparable en los dos abordajes. En este mismo estudio hubo 21 pacientes que no pudieron llegar al segundo abordaje quirúrgico de la hepatectomía en 2 tiempos, y de esos 21, 13 hicieron crossover al ALPS, y de esos 13, 12 pudieron de manera exitosa completar
la hepatectomía a 2 tiempos a través de ALPS. Y luego hubo otro estudio tratando de dilucidar la sobrevida, comparando los dos mismos cohorts, pero con un seguimiento más prolongado en el tiempo, seguimiento medio de 36 meses, y lo que mostró esto es que el ALPS se asoció con una sobrevida mediana de 46 meses, que fue superior en el grupo de ALPS con respecto a la hepatectomía en 2 tiempos, que fue de 26 meses. Los pacientes que pudieron completar la resección a través de ALPS, rescatando la hepatectomía fallida a 2 tiempos, tuvieron mejor outcome que aquellos que no pudieron ser resecados. Y la conclusión de este paper fue que, bueno, que el ALPS se asocia a una mayor sobrevida. Yo creo que no se puede concluir esto. Yo creo que este paper no incluyó información acerca de factores biológicos tumorales como las mutaciones, no incluyó factores que tienen que ver con la técnica de embolización que se utilizó para la embolización portal, que es muy importante. Entonces no podemos llegar a esa conclusión. Pero sí se vuelve a corroborar la superioridad de ALPS para la resecabilidad. Otro elemento muy importante que tenemos que enfatizar es no solo la volumetría del volumen hepático futuro, sino la funcionalidad. Hemos visto muchos casos en donde llegamos a ese volumen deseado, el 30%, pero a pesar de eso el paciente desarrolla insuficiencia hepática post-resección. Entonces tenemos que incorporar los estudios nucleares para estimar la funcionalidad del volumen hepático futuro. Y ya hay métricas, parámetros definidos en varias publicaciones que nos permiten anticipar la funcionalidad luego de la resección y anticipar el éxito o el fracaso. Esto es muy importante y yo creo que de manera rutinaria, no en todos los casos, pero de manera rutinaria en aquellos casos avanzados, tiene que ir acompañando la volumetría. Y me meto un poquito, no voy a profundizar porque ya de esto ha hablado el doctor Guerrero, pero ¿qué es esta técnica de privación venosa total? Que ha surgido de la mano de la radiología intervencionista, que está demostrando ser muy, pero muy eficaz a la hora de generar una hipertrofia volumétrica rápida y volumétrica y funcional, ¿sí? del volumen hepático futuro, comparable con ALPS. Por esto yo creo que esta técnica va a hacer que ALPS sea aplicado a un número de pacientes muy, muy pequeño, aquellos pacientes que fallan a esta técnica y a quienes se los puede rescatar de última con el ALPS. Quisiera preguntarle luego, cuando termine mi exposición, al doctor Guerrero, cuál es su opinión con respecto al material embólico a utilizar, porque hay algunos estudios que están mostrando que, por ejemplo, el glue con los plugs son más efectivos que otro tipo de, como por ejemplo las partículas, elementos de embolización, para generar una mayor hipertrofia y más rápida. Y otro aspecto de gran importancia técnico que tiene que ver con esto, es que para mí hay que ser muy, pero muy minucioso en lograr una embolización completa de todas las ramas venosas tributarias del sistema porta y venoso hepático para que esta técnica sea efectiva. Porque si no vemos recanalización, repermeabilización venosa, y la hipertrofia no es lo suficientemente exitosa. Volviendo al caso que les estaba presentando, decidimos hacer una embolización dual de la porta y de la porta derecha y de la vena suprahepática derecha. En este caso se hizo de manera secuencial y tomamos la decisión de hacerlo primero porque arrancamos con un volumen del lóbulo derecho bajo, de 20%, y segundo porque el paciente, como les comenté, tenía una historia de diabetes y obesidad, con lo cual asumimos que quizás ese hígado puede ser un hígado esteatótico y no tener una buena capacidad regeneratoria. Entonces intentamos ser más agresivo embolizando tanto el inflow como el outflow del hígado derecho.
Y hubo una buena respuesta, una muy buena respuesta desde distintos ángulos, si se quiere. Hubo una buena respuesta radiológica de la volumetría tumoral a la terapia sistémica, es decir, el tumor respondió bien a la quimioterapia. Hubo una buena respuesta del marcador antígeno carcino embrionario, que bajó de 1700 a 12.5, y hubo una muy buena respuesta de la hipertrofia contralateral, el lóbulo izquierdo, que pasó de 20% a 39% en un lapso de 3 semanas. Acá las flechas azules muestran en la resonancia posembolización el material embólico depositado en la vena portal derecha y la suprahepática derecha, y la hipertrofia del lóbulo derecho. Entonces con eso procedimos a un abordaje simultáneo de sigmoidectomía, hepatectomía derecha, 3 wedge resections en el lóbulo izquierdo y 3 microwave ablations en el lóbulo izquierdo. Las resecciones todas mostraron margen negativo, lo mismo la resección del tumor primario. Y luego el paciente, eso fue julio del 2019, y luego el paciente recibe terapia sistémica adyuvante que completa en diciembre del 2019. Esta es la resonancia de control, en donde no muestra recurrencia en el hígado. La tomografía de tórax no está mostrada acá, pero no muestra tampoco evidencia de recurrencia. Sin embargo, un año luego, en octubre del 2020, podemos observar una recurrencia unifocal en el pulmón izquierdo, que se trata con radiación estereotáctica externa. El paciente estuvo bien hasta que nuevamente ya en un follow-up más reciente, en mayo de este año, vuelve a mostrar una recurrencia unifocal también en el pulmón izquierdo, y ahora está siendo evaluado para, nuevamente, SBRT versus resección. Yo creo que este caso muestra, en términos generales, una biología tumoral favorable, si se quiere, ya que hubo buena respuesta a la terapia sistémica, una buena respuesta del antígeno carcino embrionario, y en términos de recurrencia también, si se quiere, es una recurrencia más favorable, ya que las recurrencias pulmonares oligofocales son más manejables, por decirlo de alguna manera, y la sobrevida a término medio puede ser más óptima en estos pacientes con este tipo de recurrencias. Con respecto, para cambiar un poco ahora, yéndonos hacia otro tipo de abordaje potencial en un caso como este, sería la radioembolización, ¿no es cierto? La radioembolización que nos ofrece la ventaja no solo de radiar el lóbulo entero, sino también el tumor, y al mismo tiempo inducir hipertrofia contralateral. La desventaja, si se quiere, es que el tiempo que va a tener que transcurrir hasta obtener una hipertrofia contralateral sustancial es más largo, en términos de 3 a 6 meses, si se quiere, si lo comparamos con la embolización portal o el ALPS o la deprivación venosa total, que es en términos de semanas. Pero al mismo tiempo podemos decir que es una ventaja porque nos da mayor capacidad de observar durante el tiempo el comportamiento biológico tumoral. Entonces es otra opción que tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar cuál es el mejor abordaje para estos pacientes. Y algunos conceptos para ir terminando con respecto a la biología del tumor. ¿Qué es lo más importante? Sobre todo cuando estamos lidiando con pacientes de este estilo que se presentan con enfermedad metastática afectando ambos lóbulos del hígado. Es mucho más importante la biología tumoral que nuestra capacidad técnica de poder resecar estos tumores. Este es un ejemplo que siempre el doctor Botey trae a colación. Un paciente que se presenta sin mutación tumoral, en este caso KRAS, con un volumen radiológico tumoral moderado pequeño, si se quiere,
Y si lo comparamos con un paciente que se presenta con mutación, con un volumen tumoral radiológico mayor, la diferencia de sobrevida es rotunda. Habíamos mencionado también el número de mutaciones somáticas. Aquellos pacientes que se presentan con múltiples mutaciones somáticas tienden a tener un outcome peor que aquellos pacientes sin mutaciones o con mutaciones simples. Y esto también ha sido estudiado, por ejemplo, en lo que aplica a la resección quirúrgica de margen negativo. Por ejemplo, se ha estudiado para pacientes con el mismo margen negativo, en este caso 5 milímetros, comparando KRAS wild type versus KRAS mutado. Y al mismo margen negativo observamos que los pacientes mutados tienen una peor sobrevida. Y eso también se observó cuando se aplica a la hepatectomía a 2 tiempos. Y también cuando se ha aplicado a los outcomes de ALPS, junto con otros factores pronósticos. Y también se aplica al trasplante, como por ejemplo la presencia de BRAF, como por ejemplo, Javier me preguntaba si evaluamos la actividad metabólica tumoral con PET scan en respuesta a los tratamientos prequirúrgicos. Ha habido estudios en la población de trasplante que muestran que aquellos pacientes que tienen un volumen metabólico activo de más de 70 centímetros cúbicos tienden a tener un peor outcome, etcétera, etcétera. Hay una diversidad de métricas, de parámetros que nos traen información con respecto a la biología tumoral que tenemos que tener en cuenta. Y para ir terminando, en línea con esto también les quiero mostrar este caso, que es el caso de un trasplante hepático por metástasis de cáncer colorectal. Ustedes pueden ver cómo se presenta el paciente en 2017 con prácticamente 2/3 del hígado involucrado por compromiso metastático. El paciente, obviamente sin compromiso extrahepático, es comenzado en terapia sistémica y se le aplican 4 sesiones de radioembolización. Pueden observar la gran atrofia hepática inducida por la radioembolización y la necrosis tumoral, y la actividad metabólica tumoral residual pequeña en consecuencia de la buena respuesta a la terapia de radioembolizaciones y de terapia sistémica. Entonces ahí, con estos buenos indicadores, es que sometimos al paciente al trasplante. El paciente recibió un trasplante con donante vivo relacionado en el año, hace dos años, en 2020, y el paciente al día de hoy está bien, sin evidencia de recurrencia tumoral, tanto radiológica como por biopsia líquida. Y esto es muy importante y seguramente lo va a charlar en más profundidad en un ratito la doctora García. Pero en este paciente nosotros hicimos un assessment a través de biopsia líquida antes del trasplante y después del trasplante. Y como pueden observar, en noviembre del 2019, antes del trasplante, al paciente se le detectó mutación APC TP53, SMAD4 y MAP2K1. Y post-trasplante, en enero de este año, no tiene detectado circulación de DNA tumoral. Entonces, yo estoy convencido de que va a ser fundamental la incorporación de lo que es la biopsia líquida, no solo cualitativa, sino que ya también hay essays cuantitativos en donde vamos a poder monitorear el burden circulatorio tumoral en estos pacientes en respuesta a las terapias dirigidas al hígado, a la terapia sistémica, a las terapias quirúrgicas, y en base a eso, eso nos va a ayudar tremendamente en la toma de decisiones. Entonces, para concluir, quiero mencionar nuevamente lo que hace al surgimiento de estas técnicas de radiología intervencionista, que son fantásticas
y que van a hacer para mí que ALPS quede limitado a muy poquitos pacientes. La radiología funcional del volumen hepático futuro, que para mí hay que involucrarla de manera rutinaria junto con la volumetría, y aquellos parámetros que hacen a la biología tumoral, nuevamente como son la respuesta a la quimioterapia, el test del tiempo, ¿no es cierto?, el número y tipo de mutaciones tumorales y el rol de la biopsia líquida, todo en conjunto va a ser es fundamental a la hora de la toma de decisiones. Así que bueno, con esto concluyo y continuamos la charla y la discusión. Sí, muchas gracias, Federico. Antes de pasar a la charla de Erika, me gustaría una pregunta a cada uno y con respecto a lo que nos están preguntando en el chat. Primero con el doctor Guerrero, lo que preguntaba hace un momento el doctor Aucejo sobre el material a utilizar, cómo ve cianoacrilato, las partículas de alcohol polinivil, los COILs, en cuanto a efectividad o en cuanto a práctico, y aquí también hay que considerar costos, sobre todo en nuestro medio, ¿no? Sí, bueno, nosotros para lo que viene siendo la embolización portal, solamente utilizamos cianoacrilato con lipiodol, no utilizamos coil, no utilizamos partículas, es solo cianoacrilato. Y para la embolización de la vena suprahepática de salida, utilizamos puros coils o podemos utilizar coils en la parte más distal antes de llegar a la unión de la vena cava, en el cual tapamos y disminuimos el flujo para que cuando coloquemos el cianoacrilato no tengamos el riesgo de fuga para hacer una embolización pulmonar. Principalmente por eso se pondría la parte del coil. Pero sí, partículas o coil solos o esferas, nosotros no utilizamos. El itrio, bueno, sí estamos certificados para hacer la parte del litrio, pero en la parte, como dice el doctor Melchor, pues aquí en nuestro medio cuesta 1.300.000 pesos solamente las puras esferas cargadas con litrio más todo el excedente. Entonces, sí es bastante costoso ahorita en nuestro medio hacer la parte de una hipertrofia y embolización con itrio 90. De acuerdo, doctor. Aucejo comentaba sobre este último caso en el cual se realizó un trasplante y siempre queda como la inquietud en público que a veces no está tan familiarizado con las metástasis hepáticas. Actualmente, ¿cómo va el tema de trasplante en resumen? ¿Cuál sería el mejor o cuál se considera actualmente los mejores candidatos? Digo, habría que considerar que esto todavía está en protocolo, hay que hacerlo bajo protocolo en los centros, pero ¿cuáles serían los criterios de inclusión para un trasplante hepático? Claro, nosotros acá en Estados Unidos, como el resto del mundo, ¿no? Está siguiendo un poco, con algunas pequeñas modificaciones, pero en términos generales siguiendo un poco los criterios de Oslo, que bueno, básicamente incluyen el testeo del tiempo desde la resección del tumor primario hasta la consideración del trasplante, que tiene que ser por lo menos de 1 año, la ausencia siempre de compromiso extrahepático, ¿no es cierto? Siempre las metástasis tienen que estar confinadas al hígado, una buena respuesta a la terapia sistémica, una buena respuesta del antígeno carcino embrionario, y nosotros acá en Cleveland Clinic incorporamos a nuestro protocolo, cuando se está acercando el momento del trasplante, intervención agresiva con radioembolización, para llegar al momento del trasplante con una cantidad mínima de actividad metabólica tumoral evaluada a través de PET scan. Esos serían los criterios de inclusión más importantes. Y como mencionaba, vamos a empezar a incorporar también lo que es la biopsia líquida, cuantitativa y cualitativa,
para ver también cómo va variando en respuesta a las terapias pre-trasplante. Así que básicamente esos serían los criterios de inclusión. Puedo decirte que acá en Estados Unidos hay cada vez más centros que están adoptando el trasplante como alternativa quirúrgica. Estamos en el proceso de crear un consorcio para colectar más data de los centros que están practicando trasplante para esta indicación. Y el tiempo nos va a decir, pero los datos que tenemos hasta ahora muestran una sobrevida a 5 años de 50, 60%, inclusive hasta más si comparamos el Zika 1 con el Zika 2, en donde en Oslo el criterio de selección es un poco más estricto con respecto al Zika 1, en donde ven una sobrevida global a 5 años del 80% y libre de enfermedad a 3 años de 30 a 35%. Pero bueno, el tiempo nos va a dar más información, obviamente. Muchas gracias. Erika, comentabas hace un momento con respecto a que muchas de las veces cuando evaluamos estos pacientes no creemos que vaya a tener la respuesta que a veces tienen, a veces los damos inicialmente o a veces se evalúan como irresecables cuando en realidad pues da sorpresas, la respuesta es buena y ya entonces pues se valora algo receptivo, ¿no? Y a pesar de que como se mostraba en el caso del doctor Aucejo, en el cual después aparecen metástasis pulmonares y hay que o hacer cirugía o SBRT o dar más tratamientos. También es recurrente que se pregunte el pronóstico de estos pacientes a los que constantemente se llevan a múltiples cirugías y la calidad de vida. ¿Cómo ves todo esto versus solo la quimioterapia? ¿Nos puedes aclarar un poco al respecto? Bueno, yo tengo alma quirúrgica, por lo tanto yo siempre he considerado que la cirugía es la piedra angular del tratamiento. O sea, nosotros ayudamos a que ustedes puedan operar, pero creo que si un paciente tiene la posibilidad de la resección, es realmente lo que va a aumentar su supervivencia. No solamente es porque yo lo diga, sino porque hay muchos estudios que han demostrado cómo cambia la supervivencia de los pacientes cuando únicamente se dejan con terapia sistémica versus cirugías. En lo particular, yo tengo algunos casos con supervivencias más allá de 10 años que han pasado por múltiples cirugías hepáticas, pero eso sí, creo que el poder determinar qué pacientes van a ir allá, ya lo decía el doctor Aucejo, depende de la biología tumoral. O sea, no puedes llevar a un paciente con BRAF mutado a hacer ese tipo de cirugías. Pero hoy nos damos cuenta que, por ejemplo, en este mismo escenario, que sabemos que es muy malo el pronóstico de los pacientes, con las nuevas terapias que se tienen con inhibidores de anti-EGFRs y de MEK, hemos tenido tan buenas respuestas que ahora, increíblemente, los pacientes BRAF mutados también se operan cuando han tenido una excelente respuesta. Lo que ahora está en duda es si tenemos que darles adyuvancia convencional con quimioterapia o con qué. Entonces, creo que estamos entrando en una transición que utilizando un blanco terapéutico adecuado, incluso aún en escenarios agresivos, a lo mejor también si el paciente se opera le puede ir mejor. No lo sé. Bueno, pues Este comentario lo hago porque tanto a mí me tocó estar en el protocolo Beacon, que es muy famoso por lo de los BRAF mutados, como también con otros colegas, los españoles, llegaron a esto, que muchos pacientes les respondieron increíblemente y era negligente no llevarlos a cirugía, ante buena respuesta. creo que un mensaje también para todos en casa es que la evaluación multidisciplinaria es muy importante en estos casos, no solamente la evaluación por el oncólogo médico, la opinión del cirujano, si es resecable, si es factible, si es posible un R0, si hay estrategias en todo momento, cada vez que se evalúen estos pacientes, pues es importantísimo para pues hacerlo lo más pronto posible en el momento en que el paciente tiene respuesta.
Hay que saber que los tratamientos generan hepatotoxicidad y que pues evidentemente pues conformar un equipo y que incluya radiólogos intervencionistas, y podemos hablar también de que incluya gastroenterólogos, endoscopistas y todo un equipo para llegar a buen término, ¿no? Y ya mencionaban también el rol de radioterapia, que también poco a poco hay centros que van teniendo buena experiencia en metástasis hepáticas. Pues doy paso a tu charla, Erika, y después dejamos unos 5 minutos al final por sí, para completar las preguntas que se vayan presentando. Adelante, Erika, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Voy a compartir un segundo. Me parece que no me permiten compartir. Ah, creo que ya. A ver. No sé si están viendo mi pantalla. Y ya la vemos. Ah, gracias. Bueno, entonces, esta es una charla breve, concisa de un caso clínico y el cual me tocó irlo siguiendo a través de biopsia líquida en el escenario de cáncer colorectal. Pero para esto quiero hacer énfasis, dado que la mayoría de mis colegas son cirujanos, sobre las ventajas que tiene el poder determinar los diferentes biomarcadores desde un inicio. Aquí podemos observar en estas diferentes líneas del tiempo cómo efectivamente si nos vamos a los BRAF mutados, son los que menos supervivencias tienen como grupo. Sin embargo, con el uso de terapias dirigidas para estas mutaciones, hemos logrado que un paciente en lugar de vivir menos de 6 meses, vean cómo su expectativa de vida puede ser más allá de los 18 meses. Y si esto en conjunto con la evaluación multidisciplinaria se pueden dar algunas otras ventajas locales, pues hará que los pacientes tengan una mayor supervivencia. De hecho, es muy bien fundamentado que si un paciente, incluso si en una primera línea no se alcanza una respuesta quirúrgica y progresa, una progresión lenta, hablo claro, y en una segunda línea tiene una buena respuesta, incluso sostenida, se puede llevar a cirugía, y cuando se han hecho los estudios comparativos en términos de supervivencia entre operar ante la primera línea o segunda línea, pues no hay diferencias. Entonces veamos cómo también los pacientes que tengan inestabilidad microsatelital, pues realmente la inmunoterapia, vean cómo logra sobrepasar lo que convencionalmente hace con quimioterapia más terapias blanco. Entonces, el primer mensaje es que sin duda la biología tumoral del paciente nos va a ir diciendo no solamente la terapia a utilizar, sino el pronóstico propio de él. Y bueno, este es un gráfico que me gusta mucho mostrar desde un principio porque nos deja comprender toda la nobleza de la biopsia líquida. A través de biopsia líquida podemos determinar, sí, el ADN, pero también el ARN, y podemos hacer muchas cosas con estos materiales. Podemos ir, claro, en un futuro, hacer un tamizaje, detectar tempranamente el cáncer, pero no es el caso de esta charla. Y lo que sí también nos ayuda, que es el caso del que ahora nos compete, es poder saber si el paciente tiene si la terapia dirigida a la que se le está dando al paciente está funcionando o si ya hizo una resistencia. Y basado en eso, hacer un cambio de tratamiento. En otras palabras, podemos monitorear a través de la biopsia líquida la respuesta o resistencia de las terapias. Disculpe. Perdón. Bueno, aquí tenemos las curvas con respecto al objetivo que yo les mencionaba sobre si el paciente hace resistencia o no. Entonces, en el escenario de pacientes RAS wild type, a los cuales les empezamos una terapia anti-EGFR, efectivamente en un inicio tenemos respuestas, pero con el paso del tiempo vamos a tener una progresión de la enfermedad. Y esto se debe a dos posibles situaciones. Una, a que haya una resistencia o un cambio en las clonas de RAS, es decir, todos sabemos que los tumores
tienen una heterogeneidad clonal. Puede haber algunas cuantas células o clonas RAS mutadas versus muchas RAS wild type, que son justamente las que nos determinan que el paciente tiene un RAS wild type. Pero conforme nosotros vamos dando una terapia y vamos aniquilando a las que son wild type, pues evidentemente van quedando las mutadas. Esto es una selección darwiniana. Asimismo, también la célula tumoral, en el sentido de tratar de defenderse, puede crear mutaciones justamente en lo que son los receptores anti-EGFR. Al final de cuentas, ya sea una u otra, lo que se ocasiona clínicamente, lo que vemos es que justamente hay una enfermedad progresiva. Y en ese entendido, diferentes estudios han mostrado que cuando se suprime la terapia anti-EGFR, entonces todas estas clonas resistentes empiezan a disminuir, emergiendo nuevamente las clonas sensibles. Por lo tanto, en esa idea, después de un cierto tiempo, se puede volver a utilizar el anti-EGFR como una nueva herramienta y de esta forma prolongar los escasos medicamentos que tenemos como terapias sistémicas en cáncer colorectal avanzado. De hecho, ya se ha establecido que más o menos cuando usamos un anti-EGFR, la posibilidad de que emerjan estas clonas resistentes más o menos lleva alrededor de 4 meses. Se han hecho estudios como el que podemos ver aquí de Parsigan, en donde si se establece que la resistencia fue de 4 meses, pues las posibilidades de respuesta ante un rechallenge, es decir, ante volver a utilizar el anti-EGFR, podrá ser de un 16%. Pero si esa resistencia tarda más en presentarse, más allá de 2 vidas, es decir, más allá de 8 meses, vean cómo se duplica las tasas de respuesta cuando volvemos a utilizar el anti-EGFR, favoreciendo así incluso una resección. Entonces, este caso clínico que les comparto es un paciente que me tocó atender en mayo del 19, un masculino de 73 años, cuya única comorbilidad era hipertensión. El cáncer estaba ubicado a nivel del sigmoides y como pueden ver en estas fotografías del PET, tenía enfermedad hepática, varios sitios y pulmonar. No tengo los cortes coronales porque, bueno, ni axiales porque el disco no lo tengo. Aquí tenía la lesión del primario, en ese momento no se llevó a una resección del primario porque el paciente no estaba obstruido y su marcador tumoral fue más allá de 1500. Sus biomarcadores basales, como podemos ver, fue RAS wild type, BRAF wild type, no tenía datos de inestabilidad microsatelital, se le hizo HER2-neu e incluso le busqué mutaciones de fusiones en los genes NTRK, los cuales no estaban presentes. Dado lo anterior, pues entonces se decidió dar tratamiento basado en FOLFOX con anti-EGFR y vean cómo después de 6 ciclos el marcador indiscutiblemente bajó. Se consultó en ese momento a cirugía considerando no quirúrgico y por lo cual todavía mantuvimos más tiempo el tratamiento. Sin embargo, dado que el paciente empezó con neuropatía, decidí quitar el oxaliplatino. Al final de cuentas ya llevábamos 12 ciclos de anti-EGFR y en su PET de control de diciembre, es decir, de mayo a diciembre, vean que hubo una respuesta. No fue completa. A nivel hepático, todavía las lesiones se alcanzaban a medir siendo de 13 milímetros e involucrando los segmentos 2, 3 y 6. No marcaba el sub y previamente el PET basal tenía una lesión de 80 milímetros y un sub de 13. A nivel pulmonar no marcaba el sub y el previo era de 4.4 y a nivel de sigmoides también había habido una reducción del sub. En febrero, al final de cuentas, se decide llevar al paciente a cirugía y se le hace una cirugía tanto del primario como a nivel del hígado. En eso llega lo que es la pandemia por COVID y se deja el paciente con tratamiento sistémico. Nuevamente vuelvo a dar oxaliplatino, la neuropatía había bajado, volví a dar anti-EGFR y vean cómo de febrero a octubre hubo una respuesta a nivel pulmonar, por lo que el paciente se va a resección.
Sin embargo, en el tiempo de recuperación no pasó ni 2 meses cuando el antígeno se eleva y en el PET de control vemos cómo hay una lesión pulmonar y nuevamente lesión hepática. Se decide hacer una biopsia líquida para ver si todavía si todavía seguía siendo RAS wild type, y vean cómo aquí ya hubo una mutación. Se reportó la mutación a nivel de KRAS en el Q61H, por lo que decidí no cambiar la quimioterapia, solo cambiar el anticuerpo. Esto pues basado en las hipótesis, sobre todo publicadas hace un par de años en ESMO Horizon, donde era una de las propuestas. Si el RAS viraba, entonces solo cambio de anticuerpo. Y vean cómo cuando después de 6 ciclos con bevacizumab, en 3 meses el marcador había descendido, el previo era de 36 y aquí ya lo teníamos en 12. Pero más allá de eso, también las lesiones, tanto a nivel pulmonar como hepáticas, redujeron. Sin embargo, el paciente tuvo anafilaxia al oxaliplatino, por lo que tuve que suspenderlo y mantener solamente con 5-FU y el antiangiogénico. Estamos hablando que esto fue en marzo. Para julio del 2021, el antígeno se volvió a elevar. Decidí volver a hacer biopsia líquida para ver si volvía a ser sensible al anti-GFR, dado que habían pasado más de 4 meses. Y pues, oh sorpresa, no fue sensible. No, el RAS seguía siendo mutado, pero aparte ya había cambiado la clona. Ahora era una G12A. Platicando, decíamos, bueno, si a lo mejor hubiera cambiado a G12C, pues hoy tenemos ya terapias dirigidas para aquello, como es el sotorasib, en combinación con anti-GFR. Bueno, al final de cuentas, el paciente fue G12A y ahí ya decidí cambiar la terapia sistémica de Folfox, de 5-FU, pasé a Folfiri y le agregué el bevacizumab. Y vean cómo de julio a noviembre, pues el antígeno bajó, sin duda, y también las lesiones pulmonares, pues estaban mucho mejor que en el estudio previo. Sin embargo, el paciente mencionaba tener mucha fatiga, cosa curiosa, con el irinotecan habitualmente suele ser un fármaco mejor tolerado, y la otra queja es que era la pérdida de pelo. Por lo tanto, decidí volverle a hacer otra biopsia líquida, pero aquí no solamente para determinar RAS, sino un panel ampliado, buscando 50 genes, viendo si había alguna otra mutación la cual yo pudiera bloquear farmacológicamente, y de esos 50 genes me salió una variable de significado incierto en el gen MET, por lo cual pues no hay fármaco para eso, puesto que no es incierta, pero sin embargo me salió el RAS wild type. Dado lo anterior, el paciente le propuse reiniciar con anti-GFR, pero el paciente quiso tomar su mes de vacaciones. Estamos hablando del mes de diciembre. Entonces, el antígeno carcinoembrionario de 30, en enero cuando volvió a ver al paciente subió a 55. Y finalmente el paciente accedió a usar el anti-GFR y pueden ver cómo en marzo, pues sí seguía todavía con enfermedad, pero estaba a nivel de imagen con enfermedad estable y el antígeno era el que ya había bajado. Hasta la fecha, el paciente sigue con anti-GFR, tenemos una supervivencia de 36 meses, puesto que lo conocí en mayo del 19, y realmente solamente he ocupado 2 líneas de tratamiento, Folfox, Folfiri, eso sí, con los anticuerpos y haciendo rechallenge. Entonces, esta es una sinopsis del manejo. Sin duda, ejemplifica muy bien que la primera línea de tratamiento es las que mejores dan respuesta, eso todo el mundo lo sabemos, incluso aumentan la supervivencia libre de progresión. Vean aquí cómo fue hasta de 19 meses. En este caso, en esta segunda parte, la supervivencia libre de progresión fue más corta, pero hay que recordar que aquí yo tuve que quitar el oxaliplatino y sobre el 5-FU bevacizumab fue que progresó el paciente. Cuando se hace el cambio de Folfiri con beva, pues sí, hay una progresión y cuando vuelve a ser RAS wild type, pues vuelve otra vez a funcionar el anti-GFR. Esto es lo que yo les decía sobre la propuesta de la hipótesis, que cuando damos una línea de quimioterapia y tenemos un RAS wild type, pues sin duda va el anti-GFR.
cuando hacemos un retest para saber si en la progresión ya viró ese RAS. En caso de que fuera RAS wild type, bueno, pues se puede mantener el anti-GFR y solo se cambia la quimio. Y en el caso inverso, bueno, pues entonces habría que cambiar la quimioterapia y ya valorar el uso de otro agente biológico. Al final de cuentas, creo que ahora, esta semana ya en ASCO se presentarán datos muy pesados sobre el uso del rechallenge y los cuales nos mejorarán todavía más en la toma de decisiones de biopsia líquida. Ya casi termino, solamente quiero mostrar este estudio de análisis del mundo real que me pareció muy interesante de los alemanes, en donde aquí evalúan el retratar a los pacientes con anti-GFRs, independientemente de lo que hayan utilizado de primera línea, ya sea cetuximab o panitumumab, vuelven a hacer lo que es el rechallenge o la reintroducción. El rechallenge, por definición, es cuando usamos nuevamente anti-GFR una vez que progresó el paciente en algún momento de la vida, y la reintroducción es cuando lo volvemos a utilizar cuando previamente se había descontinuado por alguna otra razón que no fuera progresión. Entonces, en ese sentido, vemos cómo nos muestran que hay una tendencia a mejorar la supervivencia global con la reexposición del anti-GFR versus no utilizarlo, y cuando se busca saber si es mejor hacer una reintroducción o un rechallenge, la verdad es que no hay diferencias ni en términos de supervivencia global ni en supervivencia libre de progresión. En otras palabras, no importa si es reintroducción o rechallenge, en ambos sentidos nos ayuda. Con esto termino mi exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika, y sin duda alguna pone de manifiesto cómo el impacto que tiene realizar los tratamientos iniciales, siendo esta una etapa metastásica, va prolongando la sobrevida de estos pacientes, y esto hace que se vaya generando nueva información para tomar decisiones de qué tratamiento dar, con qué seguir. Y creo que el papel de la cirugía se va a ir moldeando todavía más a medida que se logre estabilizar la enfermedad de los pacientes. La realidad es que los conceptos anteriores, en el cual venía la primera línea, la cirugía, y después ya las recaídas, pues ya sentíamos que ya no era materia del cirujano, pues seguramente a medida que se prolongue la sobrevida va a seguir habiendo papel quirúrgico, ¿no? Así que bueno, esperamos toda esta información que se vaya generando al respecto de la biopsia líquida, ¿no? Ya mencionaba el doctor Aucejo otra aplicación antes del trasplante, como para dar seguridad de que el paciente se pueda beneficiar realmente de esto, ¿no? Con respecto a esto, doctor Aucejo, comenta el doctor Carlos Flores, que es trasplantólogo, las bajas tasas de donación en México, en otros países como el nuestro, pues hace difícil lanzar un programa de trasplante hepático para metástasis. ¿Considera que habría que valorar cirugía extrema, esta cirugía que se consideró incluso ex vivo y que en algún momento se ha experimentado en algunos, bueno, se ha realizado en algunos países, sobre todo Francia, por ejemplo, en Asia, eh, antes de valorar un programa de trasplante? Bueno, se puede considerar también, obviamente lo hacemos en trasplante con donante vivo, ¿no es cierto? Muchos de estos pacientes no tienen hipertensión portal avanzada, cirrosis avanzada, entonces se presentan como candidatos favorables para el trasplante con donante vivo. Eso sería una opción. Con respecto a la cirugía de resección ex vivo, yo creo que el trasplante es superior porque la mayoría de las veces se deja enfermedad microscópica en el hígado. Si hacemos cirugía ex vivo, nosotros resecamos lo que es macroscópico, lo que vemos, pero no podemos resecar lo que no vemos. Y con el trasplante, bueno, obviamente resecamos todo. Reconocemos el challenge de la limitante que son la escasez de donantes.
pero yo creo que con la implementación de donante vivo, con algunas tecnologías que son las máquinas de perfusión normotérmica, de los graft, vamos a poder rescatar órganos huérfanos que antes no utilizábamos, y aumentar el pool de donantes, aumentar el número de donantes denominados DCD, Donors After Cardiac Death, que son donantes marginales, que con esta tecnología de perfusión normotérmica vamos a poder seleccionar mejor este tipo de órganos marginales y aumentar el pool de donantes. Son todas alternativas que vamos a ir incorporando y que son, que pueden ser, ¿no es cierto?, factibles a medida que expandimos la indicación quirúrgica de lo que es la trasplantología oncológica. Pregunta a propósito, digo, y que en mucho tiempo se veía, sobre todo en el trasplante de pacientes oncológicos, no por hepato, todo este tema de inmunosupresión. Actualmente, ¿cómo manejan ustedes la inmunosupresión y con respecto a la posible progresión de enfermedad en este sentido? En términos generales, tratamos de aplicar un protocolo más suave en términos de inmunosupresión, con niveles de inhibidores de calcineurina, de Prograf, por ejemplo, entre 6 y 8, incorporar, no más de eso, incorporar mTOR inhibitors, rapamune o everolimus, dentro del 1 o 3 meses luego del trasplante. Sabemos que hay, si se quiere, algo de data que sugiere que la utilización de mTOR inhibitors puede ser beneficiosa en pacientes trasplantados con tumores. Y básicamente, bueno, ese es el juego que hacemos con el tema de la inmunosupresión. Pero sí, obviamente que es un factor negativo en estos pacientes que ya de por sí están inmunodeprimidos. Agregar inmunosupresión artificial aumenta el riesgo de recurrencia tumoral, ¿no? Por supuesto. Muy bien. Doctor Guerrero, una última pregunta. Nuevas tecnologías en ablación, electroporación irreversible. ¿Cuál es su opinión sobre microondas? Bueno, la electroporación irreversible, pues no se considera como tal una ablación térmica, más bien eso es una situación eléctrica en la cual hay cambios bruscos de electricidad de alta y baja intensidad. La gran ventaja que tienen sobre la ablación y el microondas es que respetan el tejido conectivo. ¿Qué significa? Que podríamos utilizarlo en algunas lesiones, ya sea en cabeza de páncreas, en el hilio hepático, y cuál tiene la ventaja de que podría respetarnos la vía biliar, arterias y venas. En cambio, lo que viene siendo la parte de la microondas, pues eso no, va a llevarse tanto vía biliar, todo, porque realmente quema todo. Pero pues no está catalogado como ablación la parte de la electroporación irreversible. Igual que el litio, tampoco está catalogado como embolización, porque no emboliza. Las partículas o las esferas son tan pequeñas que no hacen un efecto de embolización. O sea, los pacientes no tienen el síndrome de posembolización. Realmente nada más es un efecto tardío. Por eso el doctor estaba diciendo que el resultado puede ser a los meses, porque va radiando en todo momento, no hace una isquemia. Pero en ese mismo punto hay que tener en cuenta que utilizar la electroporación irreversible, pues se usan 4 agujas y normalmente estamos en una zona muy vascularizada. Si estamos en cabeza de páncreas, pues tenemos riesgo de lesionar arterias principales, la porta, la arteria hepática, que muchas veces puede tener una complicación mayor. Entonces algunos lo que hacen es, hacen un cateterismo hepático, tienen el catéter, si se lesiona la arteria, se tapa y después ya se retiran las agujas de electroporación. Pero también se utiliza en múltiples lugares como pulmón, riñón, pero donde más beneficio podría tener es en lo que viene siendo el hilio hepático y principalmente en la cabeza de páncreas. Perdón.
Finalmente, doctora Ruiz, la disponibilidad de la biopsia líquida en nuestro medio, digo, viene mucha información, parece necesaria. ¿Cómo vamos en cuanto a la disponibilidad en el medio? Sí, la disponibilidad para saber si hay un viraje de las mutaciones de Carras, esa la tenemos en todo el país y de hecho la tenemos hasta patrocinada. El hecho de hacer biopsia líquida para hacer determinación de 50 genes relacionados al cáncer, esa sí tiene un costo más oneroso, mucho más oneroso. Sin embargo, hoy en día, si el paciente cuenta con un seguro privado, se puede pedir. La situación o el freno va a ser en seguridad social, porque ahí sí no tenemos ningún tipo de apoyo. Sobre el otro escenario de saber a quién le podemos dar quimioterapia y a quién no, tanto en el contexto metastásico como en una adyuvancia, aunque la tecnología está disponible, igual no hay un patrocinio y por lo tanto sigue siendo oneroso todavía hacer la determinación de células de cell-free DNA. Bueno, pues la intención era dar un panorama general de hacia dónde vamos con el manejo de las metástasis hepáticas, dónde han quedado procedimientos como el ALPS y qué perspectivas hay hacia adelante en todos los sentidos. Creo que ha sido una sesión de mucha información, pero sin duda alguna con casos bastante ilustrativos. Agradezco muchísimo la participación del doctor Federico Aucejo. Sabemos que es día festivo allá en Estados Unidos. Muchas Muchas, gracias. muchas gracias por aceptar tomar este tiempo con nosotros. Y como siempre a Erika Ruiz, a Guerrero, pues muchas gracias también por siempre participar en estas sesiones. No sé si quieran realizar algún comentario final. Yo nada, simplemente agradecerles muchísimo por esta fantástica intervención, este evento muy informativo, fenomenal todas las exposiciones y gracias por haberme invitado. Muchas Muchas gracias, doctor Melchor, y a todos, doctora Erika, doctor Osejo. Muchas gracias. Se aprende de todas las especialidades. Sin duda, por eso mis mejores amigos son los quirúrgicos, los intervencionistas también. No ofende. Un abrazo a todos y gracias por la invitación. Bueno, doy la palabra al doctor Carlos Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana Hepatopancreato Biliar. Hasta la próxima. Su micrófono, por favor, doctor. Perdón, muchas gracias al doctor Javier por su brillante sesión. Gracias a los profesores por su participación. Encantado de haberlos tenido. Es un honor haberlos escuchado. Espero que hayan disfrutado tanto la sesión como la disfruté yo. Quiero terminar esta noche invitándolos a la sesión de la Asociación Hepatopancreato Biliar del mes próximo, en la última semana de junio. Y quiero también invitarles al Congreso anual que será esta vez en presencial del 8 al 10 de diciembre en la ciudad de Cancún. Están todos cordialmente invitados. Las inscripciones, el link para las inscripciones ya están abiertas, para la información ya están abiertas. Asimismo, pronto tendremos la convocatoria para trabajos libres este año en formato en texto y en video. De nuevo, muchísimas gracias a los patrocinadores por su apoyo y pues sin más, a Fundación, a nuestros patrocinadores Brown, Merck y Cyber por su apoyo. Y queremos terminar la sesión con el video de Cyber. Muchísimas gracias, buenas noches a todos y nos vemos el próximo mes.
Buenas noches, un aviso, por favor, en este momento se está colocando la liga de asistencia, que también es encuesta de satisfacción. Por favor, antes de salir, si son tan amables de llenarla, para que les puedan hacer llegar su constancia de participación de esta noche. Muchas gracias, buenas noches. Recuerden, es importante ingresar a la liga o bien a este código QR que está en su pantalla, llenar su nombre completo, sus datos y enviarla. Darle clic en listo para que nos llegue a nosotros y podamos hacerles llegar a su vez su constancia, por favor. Y bueno, decía el doctor Rodríguez de las siguientes sesiones, si ponemos en pantalla las siguientes fechas, para que ustedes vayan apartando en su calendario. Es el lunes 27 de junio, julio 27 lunes también, agosto 29, octubre 24 y noviembre 14. Esas son las siguientes sesiones de la Asociación Mexicana de Hepatopancreato Biliar. Los esperamos. Muy buenas noches.